Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida en este miércoles de talleres web. Iniciamos nuestro taller denominado Matriz de Identificación, Valoración y Control de Peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera ambiental especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos ustedes. Ustedes son nuestros protagonistas el día de hoy. Así que vamos a tocar hoy un tema que es bastante importante y que de alguna forma a veces nosotros lo dejamos por ahí de lado. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar ya en materia. Vamos a mirar entonces para el día de hoy qué tenemos como nuestro objetivo de nuestra charla. Entonces, básicamente vamos a hablar y vamos a revisar todo lo que son los temas de las herramientas que nosotros tenemos para identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en las actividades económicas. No importa la actividad económica en la cual nosotros nos estemos desempeñando, absolutamente todas las actividades económicas, como lo vamos a ver a través del taller, tienen peligros y tienen riesgos. La frase mágica acá es: identificamos el peligro, administramos el riesgo. Para el día de hoy, entonces, tenemos una presentación y bienvenida que acabamos de ejecutar, indicaciones generales que las vamos a ir hablando y desarrollando a través de todo nuestro taller, como acabamos de verlo en nuestro objetivo general. Vamos a tener una parte bien importante de conceptualización. Luego vamos a hablar sobre la dinámica de la fijación de conceptos, que son nuestros 5 tips. Al final vamos a tener un foro de preguntas y posteriormente vendrá el cierre. Así que les recomiendo sus preguntas a través del chat. Podemos irlas dejando, que al final Lina nos hará el favor de hacer las preguntas y pues con mucho gusto las estaré respondiendo. Dentro de todo lo que nosotros trabajamos, y como les decía ahorita, nuestra frase mágica es la identificación de peligros, la administración del riesgo. Pero es importante que tengamos en cuenta que la identificación de peligros es un proceso preventivo, siempre que nosotros podamos. Ese es el deber ser. Desafortunadamente, algunas veces somos reactivos. ¿Reactivos cuándo? Después de la pérdida. Llámese una pérdida en la propiedad, en las personas o en el ambiente, las famosas pérdidas PAM. Pero nosotros aquí hoy vamos a hablar de que toda la parte de la identificación de peligros es un proceso preventivo y es el punto inicial de la gestión de riesgos. Tranquilos, no se preocupen, que vamos a ir paso a paso y vamos a ir mirando qué es todo esto. Para que nosotros podamos entonces hablar de esa identificación de peligros y de esa administración del riesgo, es importante que identifiquemos qué es el peligro. Entonces, por allá, hoy en día, nuestra actualización de la norma ISO 45001 nos dice que es una fuente con potencial para causar lesión y o deterioro de la salud. Es decir, que nos está diciendo potencial. Cuando nos dicen potencial, lo que nos están queriendo decir allí es que está latente, que está ahí y que en cualquier momento se puede llegar a materializar. Pero recordemos también que nos dice GTC 45. GTC 45 nos habla de que es la fuente, nuevamente, fuente, situación o acto. Miren que aquí ya nos están marcando en el ambiente, situación. Y cuando nos habla de acto, nos está diciendo personas. Recuerden que las personas hacemos acciones, ¿cierto? Y nos reitera con el potencial, es decir, que está allí latente y que en algún momento puede llegar a generar un daño. En términos de enfermedad o lesión a las personas. Entonces, ustedes preguntarán, pero ¿cómo así que en términos de lesión o enfermedad? Claro, recordemos que en el caso, por ejemplo, de las enfermedades laborales, esto no es algo que yo me levanto por la mañana y me voy a trabajar y por la tarde llego con una enfermedad laboral, porque no es repentina. La enfermedad laboral toma tiempo, se produce a través del tiempo de exposición, de la frecuencia de exposición, de la susceptibilidad del organismo y de la concentración de la sustancia.
Pero hoy no vamos a hablar de enfermedades laborales. Hoy estamos hablando de la identificación de matriz de identificación de peligros. Pero es importante que toquemos el tema. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando de lesión a las personas. Y una lesión puede llegar a ser una enfermedad, ¿cierto? Entonces, hablamos también de que puede llegar a generar la combinación de estos. Es decir, que puede llegar a haber una enfermedad, pero que también puede llegar a suceder una situación en la cual se cristaliza ese peligro y tenemos pérdidas. También es importante que tengamos en cuenta que los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar lesión. Podemos encontrar en el ambiente situaciones peligrosas y podemos rodearnos de circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones o deterioros de la salud. Aquí tenemos que diferenciar algo, y es que cuando nosotros tenemos un deterioro a la salud, cuando tenemos, por ejemplo, el caso de un accidente, nosotros tenemos la respuesta inmediata, ¿cierto? ¿Cómo así tenemos la respuesta inmediata? Claro. Tan pronto ocurre el accidente, nosotros inmediatamente vemos la pérdida. ¿Y qué es la pérdida? Llámese, tenemos sangre, tenemos una fractura, vemos la deformación de una extremidad, una enucleación, cualquiera que sea, ¿cierto? Pero inmediatamente vemos el resultado. Desafortunadamente, como lo mencionaba ahorita antes, en la matriz de identificación de peligros también es el camino para que nosotros hagamos toda la parte de la prevención de enfermedades laborales. Entonces, la enfermedad laboral yo no la voy a ver inmediatamente, tengo la exposición al peligro. ¿Por qué? Porque recuerden que la enfermedad laboral se genera a través del tiempo, a través de la exposición. Como les estaba mencionando, tenemos entonces en el peligro la fuente, máquina, herramienta, equipo, cualquiera que sea como se llame, y tenemos la situación, es decir, la tenemos enmarcada aquí en nuestra parte del entorno laboral. Y tenemos el acto o la acción solamente la ejecutamos las personas. Y fíjense que aquí nos está diciendo peligro, es decir, que el peligro, como nos lo mencionaba anteriormente, es esta fuente, situación o acto. Mire, están los tres, con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. Esto era lo que nos acababan de decir ahorita en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y fíjense que acá lo ratificamos. Entonces, teniendo claro lo que es el peligro, vamos a definir qué es el riesgo. Y cuando a nosotros nos hablan de riesgo, nos dicen que este constituye un indicador de la gravedad de un peligro. Más riesgoso indica un peligro de mayor importancia. Por eso es que nosotros, y ahorita más adelante vamos a ver, nosotros hacemos la clasificación del riesgo. Pero no se nos olvide que el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de que un evento no deseado se cristalice. Miren lo que nos está diciendo. Riesgo, posibilidad o probabilidad, es decir, que él está ahí latente. Por eso hablábamos ahorita en la definición del peligro, de esa fuente con suficiente potencial para causar daño. Para el caso de los peligros que derivan en incidentes, acuérdense que nosotros en incidentes tenemos muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de incidente, en el nivel de riesgo corresponde a la probabilidad de ocurrencia del peligro. Por eso les decía, posibilidad o probabilidad de que un evento no deseado se cristalice. ¿Y qué me está diciendo? Me está hablando de la severidad. Cuando a nosotros nos hablan de severidad, tenemos que pensar inmediatamente en el daño, en la consecuencia. Por eso hablamos del nivel de gravedad. Por eso cuando alguien se accidenta, muchas personas preguntan, ¿y qué le pasó? ¿Y fue grave? O sea, cuando a nosotros nos dicen fue grave, nos están preguntando daño, daño igual a severidad, severidad igual a consecuencia. ¿Qué pueden tener las lesiones derivadas de la ocurrencia del peligro? Claro, normalmente cuando ocurre un incidente hay pérdidas, excepto en los near miss o en los incidentes potenciales, ¿cierto? En los casi me caigo, casi me atropello, casi me quemo, casi me corto, el casi. El casi
si nosotros fuéramos juiciosos e investigáramos todos esos incidentes, seríamos tan proactivos y seríamos tan disciplinados que seguramente evitaríamos muchísimas pérdidas, evitaríamos que muchos de esos riesgos se cristalizaran. Claro, porque cuando nosotros tenemos disciplina operacional e investigamos adecuadamente los incidentes, estamos haciendo prevención, estamos haciendo promoción. Entonces, hablamos de que el riesgo es igual a la posibilidad de que ese peligro se cristalice por la severidad, la probabilidad por la severidad. Para el caso de la higiene ocupacional, o sea, todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades laborales, el riesgo estará dado generalmente por la concentración del contaminante. Miren que ahorita al comienzo les hablaba de ello, ¿cierto? La concentración del contaminante, el tiempo de exposición, la frecuencia de exposición y la susceptibilidad del organismo. Por eso traemos a colación higiene ocupacional, porque la higiene ocupacional hace relación a esos factores de riesgo que están en el ambiente y que a veces nosotros, a veces por la ligereza, a veces porque esto no es tan importante, no les damos importancia. Y resulta que ellos son los que a través del tiempo nos van a venir a generar a nosotros una enfermedad laboral. Por eso, para determinar el nivel del riesgo se comparan las mediciones del contaminante. Entonces, por allá alguna vez en una charla, cuando nosotros hablábamos de mediciones del contaminante, hablábamos de la higiene analítica. Y ahí nosotros hablábamos de cuáles y cuántos contaminantes, cualitativa y cuantitativa. Y hablábamos de que en esa higiene nosotros podemos llegar a encontrar otros factores ambientales. Obviamente, nosotros para toda la parte de higiene ocupacional hablamos de los TLBs o hablamos de límites de exposición o hablamos de los BASE, todo lo que tiene que ver con los indicadores biológicos. Por eso, para higiene ocupacional, siempre nosotros vamos a comparar esos resultados de esas mediciones con los niveles establecidos por la legislación para cada uno de ellos. Entonces, tenemos los BASE, tenemos toda la parte de la tabla de la ACGIH y tenemos nuestra legislación colombiana. Entonces, hablemos de esos tipos de riesgo que se pueden llegar a presentar. En esos tipos de riesgo, entonces nosotros tenemos lo que es el riesgo puro. ¿Qué es el riesgo puro? El riesgo puro es el riesgo evaluado sin considerar la aplicación de medidas de control sobre este. Es decir, el riesgo intacto, virgen, inherente. Yo no le he hecho absolutamente nada, él está ahí. Entonces yo llego y lo identifico y en este caso hablamos solamente de lo que es el riesgo puro. Pero también podemos hablar del riesgo aceptable. El riesgo aceptable es aquel riesgo que yo ya trabajé y que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización. Es decir, por ejemplo, tengo una instalación eléctrica y resulta que esa instalación eléctrica yo la traía en un cable encauchetado y en alguna parte cortaron ese cable encauchetado y nos colocaron un cable dúplex. Es decir, la resistencia de ese cable cambió. Pero yo vengo y hago mediciones y resulta que la cantidad de resistencia que yo necesito en ese cable lo tolera el dúplex, el cable dúplex. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, es un riesgo con el que yo puedo convivir. Seguramente lo voy a tener ahí en la mira, le voy a dar un tiempito, le voy a dar prioridad a otros, pero a este no lo voy a descuidar y por ahora lo vamos a dejar así. Es decir, lo tolero. Pero para que nosotros podamos definir que ese riesgo es aceptable, es decir, que puede ser tolerado, debemos de tener en cuenta todo lo que es la parte del cumplimiento de requisitos legales y cuál es su propia política, la suya, la que usted tiene desarrollada allá en su empresa, que reza su política. Recuerden que la política de salud y seguridad en el trabajo es el camino, es lo que define la alta dirección y dice que es por donde nosotros vamos a ir. Si en la política a mí me dijeron que la empresa ABC va a trabajar para controlar
para identificar los peligros y para controlar absolutamente todos sus riesgos tan pronto sean identificados, pues seguramente inmediatamente esa definición en la política me cambia a mí el riesgo aceptable. Y quiere decir que esta organización, esta empresa, lo que dijo en su política, lo cumple y en ese momento yo no puedo hablar de que voy a tolerar un riesgo, sino que aquí simplemente voy a decir que voy a controlarlo inmediatamente porque es lo que yo estoy definiendo en la política de salud y seguridad. Es decir, yo estoy siguiendo el camino que me mostraron, estoy cumpliendo. Pero también tenemos otro bien importante y es el riesgo residual. ¿Qué pasa con ese riesgo residual? Es el riesgo resultante de la evaluación. Es decir, yo ya vine, ya lo identifiqué aquí en el riesgo puro, pero yo ya establecí medidas de control para este riesgo. Pero aún así, después de que yo establecí medidas de control, me quedó un riesgo residual. Entonces, podríamos volver nosotros al ejemplo de nuestro cableado eléctrico. Yo vine, tengo identificado mi cableado eléctrico, yo sé por dónde va, estoy aplicando código de colores, pero además, cuando yo hago la identificación de todo este cableado eléctrico, en alguna parte, yo lo identifiqué y dije que aquí va 110, acá 220, acá 440 voltios, es decir, yo ya hice todo el manejo. Pero no terminé haciendo, por ejemplo, la evaluación o la valoración de cuánto voltaje estaba entrando a, por ejemplo, mi subestación eléctrica o cuánto estaba saliendo. Es decir, que aunque yo identifiqué, aunque yo ya medí, aunque yo ya demarqué, aunque ya señalicé, aunque ya establecí medidas de control, me está quedando algún riesgo residual allí. Es decir, a pesar de que yo establezco medidas de control, no estoy controlando totalmente el riesgo. Cuando yo no controlo totalmente el riesgo y me queda algo por controlar, es lo que nosotros identificamos como el riesgo residual. Por eso es que siempre cuando llegan los expertos nos dicen, usted tiene totalmente identificados, evaluados y controlados sus riesgos. Debemos de tener mucho cuidado en la respuesta. No podemos ser tan ligeros y decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando ese experto empieza a hacer el recorrido por mi planta, empieza a encontrar riesgos residuales y allí empezamos nosotros a estar como el semáforo, ¿no? Y luego miramos nosotros que tenemos otro tipo de riesgo y es la parte de la evaluación del riesgo. Ese proceso de evaluación de riesgos, que son derivados de los peligros, obviamente, se debe tener en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. Es decir, yo vengo e identifico mi riesgo puro, establezco controles, después de que establezco controles, yo ya he hecho toda la parte de la evaluación del riesgo y vengo a definir si este riesgo es aceptable o no. Cuando nosotros definimos si ese riesgo es aceptable o no, debemos ser muy críticos y muy ácidos, porque cuando yo determino que ese riesgo es tolerable es porque yo ya hice una muy buena identificación, una muy buena evaluación y yo digo que allí no voy a correr el riesgo de tener una pérdida. Fíjense la responsabilidad tan grande que tenemos cuando nosotros hablamos de que un riesgo lo puedo tolerar o lo puedo dejar como aceptable en la organización. Veamos entonces qué es el peligro desde el punto de vista de higiene ocupacional. Entonces, en higiene ocupacional, ya nosotros sabemos que ya es una disciplina cuya gestión se centra en identificar, evaluar y establecer controles sobre los contaminantes u otros factores, por ejemplo, en el caso de peligros que están presentes en los ambientes, es decir, en el ambiente, en el entorno de trabajo y que afectan específicamente la salud del trabajador. Veamos que nosotros para ellos podemos tener y debemos aplicar las medidas de control. ¿En qué se basan esas medidas de control? Esas medidas de control son técnicas que nosotros estamos utilizando para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los peligros. Es decir, para disminuir la posibilidad. Pero cuando nosotros trabajamos en disminuir esa probabilidad y esa posibilidad, obvio, estamos trabajando también en la disminución de la severidad, es decir, de la consecuencia, o sea, del daño.
Recuerden, severidad igual a consecuencia, consecuencia igual a daño, o en cualquiera de los órdenes que ustedes la coloquen, siempre va a ser lo mismo. Las medidas utilizadas para ese control de los riesgos son variadas. Claro, ¿de qué dependen? Depende del enfoque en las condiciones de trabajo y en las conductas de las personas. De esto vamos a hablar más adelante un poquito más. Entonces es cuando nosotros llegamos y decimos, vamos a hacer la matriz de peligros. Y esa matriz de peligros es una planilla o una plantilla, como ustedes lo quieran llamar, que incluye los procesos, actividades, tareas, cargos, todos esos peligros que yo ya identifiqué, la evaluación del riesgo y las medidas de control, es decir, qué voy a hacer para poder monitorear, para poder administrar esos riesgos que yo ya identifiqué y para poder reducir la severidad, es decir, para ponerlos bajo control. Su formato puede ser diseñado de muchas formas, usted lo puede hacer como usted quiera, eso depende de las necesidades de la empresa, pero como usted quiera, pero ahorita vamos a ver cumpliendo qué. Entonces, ármelo como quiera, pero cumpla mínimamente pues con lo que necesitamos para poder hacer una muy buena administración de esa gestión de riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos la gestión de riesgo, lo primero que vamos a hacer es desarrollar una metodología. Ahorita vamos a ver qué es eso. Después de que desarrollo la metodología, entonces yo estoy hablando de que voy a identificar los peligros. Cuando yo identifico los peligros, voy a hacer la evaluación de los riesgos, voy a determinar qué controles voy a implementar y voy a implementar esos controles. Ojo, no se nos olvide que en todo este proceso tan interesante que nosotros estamos viendo acá, debemos de tener la gestión del cambio. Muchas veces a nosotros se nos olvida trabajar la gestión del cambio y es algo bien importante porque recuerden que cuando yo estoy haciendo todo este proceso, tengo que empezar a mirar si no estoy afectando otros factores dentro de la organización. Y luego, algo que muchas veces se nos pasa es realizar el seguimiento y revisar. Realizar el seguimiento a qué? A estos controles que yo implementé ya, porque yo no lo puedo abandonar. Yo necesito estar revisando si esos controles realmente me están funcionando, si esos controles que yo determiné que iba a aplicar para hacer la evaluación y el control de esos peligros y de esos riesgos, si me está funcionando adecuadamente o no. Eso nos pasa a nosotros muy seguido. Entonces, vamos a mirar aquí en esta parte de identificación de peligros, ¿en dónde vamos a hacer nosotros identificación de peligros? ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde debemos aplicar esa identificación de peligros? Muy bien, claro que sí. Tenemos que hacerlo en el ambiente, que involucra todo el entorno. Entonces, y recuerden que acá haciendo una muy buena evaluación, prevenimos enfermedades laborales. También en los equipos, se refiere a todo lo que son las herramientas y la maquinaria, es decir, prevención de accidentes. Aquí trabajamos toda la parte de gente. Cuando nosotros hablamos de gente, hablamos de personas, los errores humanos o las fallas de las personas. Recuerden que por allá alguna vez en un taller nosotros hablábamos todo lo que era actitud y comportamiento frente a los accidentes. Y se acuerdan que hablamos también de la toma de decisiones y tuvimos en cuenta que muchas veces tomamos decisiones de manera inconsciente y allí es donde por no hacer el pausa, por no procesar y luego proceder, la gente se nos accidenta y muchas veces también tenemos el tema de las enfermedades laborales. Y obviamente también debemos de hacer esa identificación en los materiales, la carga, sustancias o elementos, es decir, absolutamente todo. ¿Y qué entra aquí? Entonces aquí nosotros, cuando yo hago este recorrido, cuando yo hago este barrido por esta pantalla, ¿qué decimos? Nada se nos escapa. Nada se nos puede escapar cuando vamos a hacer evaluación de peligros. ¿Y por qué nada se nos puede escapar? Muchachos, porque cualquier cosita que nosotros dejemos sin una evaluación adecuada, vamos a correr el riesgo de que por allí vamos a tener la pérdida. Entonces nosotros tenemos que ser muy proactivos frente a eso. Para ello, entonces, les traigo algunas herramientas. Vamos a mirar algunas herramientas para la identificación de peligros. Entonces, tenemos el análisis de puesto de trabajo. Cuando nosotros hablamos aquí de este análisis de puesto de trabajo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver puntualmente con la higiene de campo, pero también hablamos desde el tema desde el punto de vista de seguridad industrial, ¿cierto? De esa seguridad que yo le debo brindar a mis trabajadores. En el análisis de puestos de trabajo nosotros encontramos muchísimas desviaciones en que máquinas, equipos, herramientas, materiales y personas. Aquí en el análisis de puestos de trabajo muchas veces nosotros podemos identificar que el trabajador no es lo suficientemente
no tiene la estatura adecuada, por ejemplo, para alcanzar la máquina, entonces le colocaron ladrillos debajo, le colocaron tablas. Ojo, porque ahí esos ladrillos y esas tablas se les constituyen a ustedes en peligros. Y esto es lo que precisamente estamos buscando acá. Poder mirar a través de qué herramientas yo puedo hacer la identificación de peligros. Miren esto tan terrible, ¿no? Nuestra estación de servicio y él aquí con ganas de prender un cigarrillo. Eso es lo que nosotros tenemos que leer. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros vemos lo que los demás no ven. ¿Qué más tenemos nosotros aquí en cuenta? Las inspecciones programadas y no programadas. Recuerden que la inspección se convierte en una herramienta valiosísima. En las inspecciones, por favor, involucren a los trabajadores, involucren a la gerencia, a los supervisores, hagan inspecciones cruzadas. No hagan siempre las inspecciones en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se acostumbran y se nos vuelve paisaje. Cuando se nos vuelve paisaje, no identificamos el peligro. Las observaciones enfocadas al comportamiento. Miren este valor agregado tan grande que nosotros tenemos en la herramienta. Y es que cuando nosotros hacemos observaciones enfocadas al comportamiento, como su nombre lo indica, yo estoy mirando actitud y comportamiento de mis trabajadores. Cómo se agacha, cómo levanta la carga, hacia dónde corta, cómo está utilizando la herramienta, si la herramienta que está utilizando tiene vibración, si por el contrario tiene fugas de agua o tiene fugas de aceite o tiene fugas de aire. Es decir, podemos allí encontrar muchísimas cosas. Cuando nosotros hablamos de la herramienta de las caminatas de seguridad, hay una muy buena práctica que se llama las caminatas de seguridad en 4 niveles. Entonces, es la caminata de seguridad que hace la alta gerencia y puede ser, por ejemplo, cada 3 meses. Luego tenemos la caminata de seguridad que hace todo lo que tienen que ver, por ejemplo, con gerencias medias, que esa se puede hacer por lo menos una vez al mes. Y tenemos la caminata de supervisores o líderes que se hace una vez a la semana y tengo la caminata de seguridad que hace mi trabajador que sería por lo menos una vez al día. Entonces fíjense cómo tenemos tantas herramientas y tantos ojos para que vean lo que de pronto para mí ya se me convirtió en paisaje. Entonces siempre traten de variar. Por ejemplo, si yo tengo una bodega y en la bodega yo almaceno químicos, pues variemos. Un día llevemos, por ejemplo, en donde tengo líquidos inflamables a una persona y a esa misma persona llevémosla dentro de 15 días, por ejemplo, donde tengo sólidos o donde tengo, por ejemplo, ya la parte de los residuos. Pero siempre tratemos de rotarlos para que estas caminatas tengan valor. Agreguen valor a mi sistema. El autorreporte de condiciones de trabajo, esto recuerden ustedes, lo tenemos en el decreto 1072 del 2015 y forma parte de todo lo que tiene que ver con la comunicación de los peligros de los trabajadores hacia nosotros. Tenemos los incidentes potenciales, los CASI, estos eran los que estaba hablando ahorita al comienzo, yo les decía, por favor, los incidentes potenciales, investiguémoslos porque ellos van a prevenir que lleguemos a un accidente. El accidente de trabajo, resolución 1401 del 2007, no es negociable la investigación, ¿verdad? Entonces debemos hacerlo. Enfermedades laborales, decreto 1477 del 2014. Por favor, si bien es cierto, para que se produzca una enfermedad laboral, pues tienen que pasar muchos días, muchos meses, muchos años. No quiere decir pues que nosotros no estemos trabajando continuamente en esa identificación y prevención, porque finalmente yo como trabajador tengo la responsabilidad de reportar qué está pasando en mi puesto de trabajo para que me lo corrijan, ¿cierto? Pero yo también, yo no puedo esperar a que vengan y me hagan todo. Yo como trabajador también tengo que participar de ese proceso de construcción, de mejora de mi puesto de trabajo. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, equipos y materiales, los peligros fuera del trabajo, por ejemplo, los conductores de camiones y repartidores domiciliarios. Recuerden que los peligros que yo tengo fuera del trabajo y la seguridad debe ser exactamente la misma. Yo administro la seguridad dentro y fuera del trabajo de la misma forma. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo quiero estar bien, yo trabajador. El manejo del cambio, ya les dije, esto es algo que no se nos puede olvidar. Alguien me decía recientemente, es que eso es como la palabra de moda. No, no es la palabra de moda. Lo que pasa es que en ese manejo del cambio nosotros debemos de identificar y evaluar cuáles son los peligros y los riesgos que yo tengo antes de producir el cambio, cómo involucrar a los trabajadores, yo trabajador, cómo me involucro en esos cambios que está realizando la empresa. Y obviamente en las pérdidas, pero esto, por ejemplo, ya es una herramienta que es reactiva, porque yo aquí ya tuve la pérdida en las personas, en el ambiente o en los materiales. Y qué pesar porque aquí ya hay pérdida, y cuando hay pérdida, pues como que
no es tan chévere porque yo ya me perdí de oportunidades. Les dejo este resumen de las herramientas que ustedes pueden llegar a encontrar ahí en su actividad. Ahora veamos parte de la metodología. Entonces, dentro de esas herramientas hablábamos de definir un instrumento y recolectar información. Entonces, nosotros aquí, ¿qué tenemos? Definir el instrumento para recolectar información. Esta es una herramienta donde se registra la información que ustedes van a identificar a través de las herramientas que les acabo de dar. Llámese caminata, llámese inspección, llámese observación, cualquiera que ustedes vayan a aplicar. Es la que yo aplico cuando mis colaboradores me están reportando, cuando me hacen el autorreporte de condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? ¿Qué vemos? Fíjense que acá me está diciendo que incluya toda la información para la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Sí, señor, esto es GTC 45, Guía Técnica Colombiana 45. Es una guía, como es una guía no es de obligatorio cumplimiento. Tú puedes definir cualquier instrumento para elaborar la matriz de peligros. ¿Qué es importante? Que en el momento que yo define el instrumento, este instrumento me permita a mí de verdad hacer una buena identificación de peligros y una buena valoración de los riesgos. Digamos que esta es como la metodología más utilizada en Colombia y por eso hablo de ella. ¿Qué debe contener esta plantilla que ustedes están viendo? También se los dejo aquí en el paso a paso de la presentación. Debe contener el proceso, es decir, qué hace, zona o lugar donde lo hace, qué actividades realiza y qué tareas. Si la tarea es rutinaria o no, es decir, si yo la hago todos los días o la hago de vez en cuando. ¿Qué peligros encontré? ¿Cuál es la descripción del peligro? ¿Cómo lo clasifico? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué controles puedo llegar a tener en la fuente, en el medio y en el individuo? Pero también debemos de tener en cuenta que yo debo de clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Entonces, ¿qué debo hacer? Preparar una lista de los procesos de trabajo. ¿Quién me ayuda a mí con esa lista en los procesos de trabajo? Nada más ni nada menos que mi trabajador. Él es el que mejor conoce el sitio. Y si soy yo trabajador quien está, digamos que involucrado en ese proceso, yo soy el llamado a decir, mire, nosotros aquí hacemos A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque esta lista a nosotros nos va a ayudar, digo a nosotros equipo, líderes de salud y seguridad en el trabajo, cuando vamos a hacer la identificación de peligros. Entonces, esta lista mínimo debe incluir las instalaciones, la planta como tal. Entonces, aquí nosotros hablamos del famoso layout o distribución de planta. Hablamos de personas y hablamos de procedimientos. Ojo, ¿por qué? Y por eso insisto mucho en el manejo del cambio cuando hablamos de peligros, porque muchas veces cambiamos la salida de emergencia y no lo socializamos con todas las personas. Y resulta que hay un simulacro o realmente tengo yo una emergencia y necesito evacuar y todo el mundo va a agarrar para donde era la antigua salida de emergencia. Hay una película muy buena, se las recomiendo, se llama Horizonte Profundo. Está en Netflix para las personas que lo puedan ver. Miren allí es increíble cómo nosotros tenemos clarísimo toda la parte del liderazgo, del manejo del cambio y de la identificación de peligros. Los que tengan acceso y los que puedan, vean que aprendemos muchísimo de este tema con ella, pero sobre todo aprendemos para que no nos pase a nosotros, ¿no? Dentro de esas herramientas, hablamos entonces de identificar los peligros. Aquí cuando nosotros hablamos de identificar los peligros, debemos de tener en cuenta que son todos aquellos que se relacionan con la actividad laboral. Considerar quién, cuándo y cómo puede llegar a ser afectado. Inclusive, si ustedes quieren ir más allá, hay una técnica 5W2H que nos dice qué, quién, cómo, por qué, dónde, cuánto cuesta y cómo lo voy a hacer, o cómo voy a identificar, o cómo podría llegar a pasar. Esa técnica la pueden aplicar ustedes, por ejemplo, también, y es buena cuando estoy haciendo identificación de peligros. También incluyan todo lo que tiene que ver con las áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización. Claro, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros saliendo de la empresa, por ejemplo, podemos tener accidentes y nos ha pasado y conocemos muchísimos. Señor que saliendo de la empresa en la moto
no habíamos hecho una buena evaluación. De pronto en la parte exterior de la empresa el señor sale muy rápido, acelera su moto porque va de afán y va pasando un carro y se lo lleva por delante. Tengamos en cuenta toda la parte en las etapas, el proceso en producción o la prestación de un servicio, todo el trabajo planificado y reactivo, esas áreas, esas tareas específicas, por ejemplo, cuando es conducción. Entonces, si es conducción, ya me voy al plan estratégico de seguridad vial, o tengo en cuenta si yo estoy certificado en ISO 39001, ¿cierto? Bueno, las fases del ciclo de los equipos de trabajo, el diseño, la instalación, el mantenimiento, la reparación y la disposición. Miren que hay muchísimas situaciones que debemos de tener en cuenta. Por eso les decía, definan, ustedes trabajen con la metodología que ustedes quieran, pero tengan en cuenta absolutamente, o sea, que ella cubra todo. Los diferentes estados de la operación de la planta o equipo que permiten estados transitorios, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las famosas paradas de planta para hacer mantenimiento y el arranque. En la parada y en el arranque normalmente hubo cambios porque hubo mantenimiento. Entonces debemos estar alertas allí porque normalmente en estos arranques hay pérdidas. ¿Por qué? Porque algo quedó suelto, porque quedó desorden, bueno, en fin, debemos estar allí evaluando todo el tiempo. Y también empezar a mirar dónde las medidas de control pueden ser diferentes de la operación normal. Claro, por ejemplo, no es lo mismo que yo haga un cierre y bloqueo de energía peligrosa cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una parada de planta para un mantenimiento mayor, a cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un mantenimiento chiquito en una línea. Entonces, ahí tenemos que empezar a mirar esos controles cómo quedaron. La generación de riesgos debido a una distribución particular en equipos e instalaciones. Claro, por ejemplo, que esos cambios que ocurren en la distribución, por ejemplo, las rutas de escape que estaba hablando ahorita, precisamente a la salida de emergencia, los equipos peligrosos tales como hornos, calderas, generadores, entre otros. Y por último, tenemos las tareas propias o subcontratadas. Recuerden que nosotros somos responsables de también identificar, evaluar, administrar todo lo que son los peligros y los riesgos de mis proveedores y contratistas cuando yo los tengo dentro de mi organización, ¿no? Entonces, no se puede quedar nada por fuera y nosotros debemos de estar atentos también a identificar y a controlar todo esto. Ahora, cuando nosotros recopilamos la información, ¿qué debemos de tener en cuenta? Cuando yo recopilo la información sobre los procesos, actividades y tareas, debo de tener en cuenta la descripción del proceso, es decir, la actividad, la tarea, la duración y la frecuencia. Ojo, cuánto tiempo dura y con qué frecuencia la realizo. Miren, por favor, también la interacción con otros procesos, actividades y tareas. Normalmente nosotros tenemos procesos en línea, cómo interactúa una con la otra y cómo una espera de la otra. El número de trabajadores involucrados, cuántos trabajadores tengo en línea. Ah, es que yo solamente tengo aquí la evaluación para 7. ¿Y por qué para 7? Ah, porque es que los otros son subcontratados. No, señor, usted tiene que hacer la evaluación de absolutamente todo el equipo de trabajo que usted tiene en esa línea. Y tengamos en cuenta también aquí las partes interesadas como son los visitantes, los contratistas, el público, los vecinos, entre otros, es decir, todo lo que tiene que ver con las partes interesadas. Los procedimientos instructivos, protocolos de trabajo relacionados con esta identificación de peligros y de riesgos. Y tengamos en cuenta la maquinaria, equipos y herramientas. No puedo dejar una herramienta, es decir, alguien me decía alguna vez, si yo evalúo una caldera con una caldera que yo le identifique los peligros, ¿es suficiente para las otras 3 que tengo? No, no. Yo debo de hacer la identificación de peligros equipo por equipo. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué vas a encontrar. Por ejemplo, yo tengo una caldera y la caldera la tenían encerrada. Cuando fuimos a ver en esa caldera, nosotros encontramos dentro de la caldera que tenían canecas de 55 galones con residuos de materiales peligrosos almacenados allí. ¿Por qué los tenían? Bueno, porque no habían definido un sitio dentro de la empresa para almacenar estos residuos. Pero ustedes se imaginan una caldera y encontramos cerca de casi 40 canecas habían con almacenamiento, canecas de 55 galones. Y la primer caldera que habíamos visto, pues sus riesgos, obviamente sus peligros eran muy diferentes. Entonces, no, equipos, máquinas y herramientas, evalúo todo y lo evalúo por separado. Miren, por favor, el plan de mantenimiento, la manipulación de materiales, los servicios utilizados, por ejemplo, el aire comprimido, todo lo que son las sustancias utilizadas como químicos, humos, gases, vapores, solventes, el contenido y las recomendaciones, las hojas de seguridad o fichas de seguridad hoy con sistema globalmente armonizado. Hablemos de requisitos legales y normas relevantes a la aplicabilidad
de la actividad, pero también tengamos en cuenta los controles. Recuerden que los controles pueden ser eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencia, equipos de elementos de protección personal. ¿De qué depende el control que yo voy a montar? Depende del riesgo que tengo, depende de la administración que yo le quiero dar. Hay muchas veces yo puedo sustituir, por ejemplo, un producto químico, peligroso, lo puedo sustituir por otro producto que sea menos dañino, que me contamine menos y que pueda llegar a causar menos daño a las personas. Igual con los controles de ingeniería. Recuerden siempre, el primer control va en la fuente, luego va en el medio y por último el trabajador. Por favor, eso se nos olvida a veces y pobres trabajadores. Veamos entonces también qué nos habla a nosotros frente a lo que es el mantener y actualizar nuestra matriz de peligros, realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes, asegurarnos de que esos controles realmente son efectivos. Por favor, preguntémosle a nuestros compañeros de trabajo, preguntémosle a nuestros colaboradores, ¿usted se siente seguro? ¿Usted cree que puedo hacer algo acá diferente? Debemos dejar de pensar que la matriz de peligros y de riesgos pertenece solamente al área de salud y seguridad del trabajo. Quien más nos aporta, quien más nos ayuda para esta administración es el trabajador. Y obviamente debemos asegurar que los controles son efectivos, documentar el seguimiento, se nos olvida. En la última parte de esa matriz que les acabo de compartir, de esa metodología, es bueno que nosotros coloquemos una columna en la que vamos a decir el seguimiento. El seguimiento es qué estoy haciendo y cómo estoy verificando que realmente esos controles sí están siendo efectivos para la administración de los riesgos. Miramos entonces en la evaluación del riesgo que tenemos en cuenta. Calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes. Es decir, ya monté los controles, los voy a calificar. Luego voy a mirar si esos controles que yo monté realmente son buenos o no. Y si no son buenos, pues qué posibilidad o qué probabilidad tengo de que ellos fallen. Y eso requiere de una evaluación especial. Luego miro los criterios para definir la aceptabilidad del riesgo, que ya lo vimos atrás, y luego, si ya definí si el riesgo es aceptable, determino la aceptabilidad del riesgo y decido los controles de seguridad. Recuerden ustedes que esos controles de seguridad yo los debo haber probado y debo estar completamente seguro de que en el momento en que yo los voy a instalar, los voy a montar, son suficientes para mantener los riesgos bajo control y para cumplir con los requisitos legales. O sea, no es simplemente llegar y montarlos, sino mirar también y apalancarnos en nuestra matriz de requisitos legales. Pero también cuando valoro el riesgo, elaboro el plan de acción para el control de esos riesgos. Es decir, normalmente nosotros, apóyense en la parte de acciones correctivas y preventivas. Ustedes allí elaboran planes de acción. Pues si quieren, utilicen ese mismo formato para elaborar el plan de acción de el control de estos riesgos. ¿Esto para qué se hace? Para mejorar. Revisen la conveniencia del plan de acción, es decir, revaloren los riesgos 1, 2 y 3 veces, todas las veces que ustedes consideren que es necesario, y miren también si se pueden verificar o qué riesgos hay aceptables allí. En la valoración del riesgo, entonces, básicamente nosotros vamos a hablar aquí de que en esta evaluación del riesgo yo tengo en cuenta el nivel de riesgo, NR, es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Cuando yo miro el nivel de probabilidad, aquí yo estoy diciendo que él es igual al nivel de eficiencia y al nivel de exposición. Cuando nosotros hablamos del nivel de eficiencia o de la determinación del nivel de eficiencia, fíjense que él está enmarcado por muy alto, alto, medio y bajo. Y cada uno de ellos, el muy alto tiene un valor de 10 y ahí está el significado. El alto 6, el medio 2 y el bajo. Aquí queda el significado de cada uno de ellos. Esta tablita les queda a ustedes en la presentación para que se apoyen al momento de ir a calificar. Pero también veamos el nivel de exposición. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el nivel de probabilidad o el nivel de posibilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces vengo y miro si esta exposición es continua, si es frecuente, si es ocasional o si es esporádica, y cada una de ellas está calificada con un número. ¿Esto para qué se hace? Para que cuando tú vas a calcular el nivel de probabilidad, pues te quede muy fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo aquí el nivel de exposición por mi nivel de eficiencia, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿qué hago? 1, multiplico nivel de eficiencia por nivel de exposición y obtengo mi resultado. Dependiendo del resultado que yo tengo, pues básicamente voy a mirar. Por ejemplo, medio entre 40 y 24.
Cuando me da entre 40 y 24, lo que me está diciendo, básicamente me voy a adelantar y ahorita nos regresamos. Lo que me está diciendo es que entre el nivel de consecuencia, véalo, el nivel de riesgo. Entonces me está diciendo que está entre 40 y 24. Entonces yo vengo y miro acá, de acuerdo al nivel de consecuencia que tuve, ¿cierto? Entonces, si está, ya me regreso para que podamos entender esta tabla. Entre 40 y 24 quiere decir que es muy alto. Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Entonces, con exposición frecuente. Entonces, fíjense que me está diciendo que la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Pero para que nosotros podamos determinar ese nivel de consecuencia, entonces me dice que es mortal o catastrófico, le dan 100, muy grave 60, grave 25 y leve 10. Entonces, para evaluar este nivel de consecuencia, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se puede presentar en la actividad valorada. Es decir, ustedes siempre miren qué es lo peor que me puede llegar a pasar y dependiendo de eso, ustedes dicen, no, es que lo peor que me puede llegar a pasar acá es una muerte. Entonces sería 100. Ese es el nivel de consecuencia. Y resulta que ustedes aquí en el nivel de probabilidad tenían 40. Entonces, o tenían 24. Tomemos 24 para que. Entonces, si me dice 100 por 24, me está diciendo aquí que mi nivel de consecuencia podría ser ¿cuánto? Que yo lo tendría entre 1.440 y 2.400, por ejemplo, o 2.400 y 4.000. Entonces, yo empiezo a mirar aquí en ese nivel de riesgo, tengo en cuenta el nivel de probabilidad identificado versus el nivel de consecuencia, como lo mostré anteriormente. Y de acuerdo a esto, entonces, voy a clasificar en dónde me daría a mí ese nivel de riesgo. ¿Para qué me sirve ello? Porque con ello es que nosotros entonces vamos a ver el significado de este nivel de riesgo. Y en este significado, entonces, miren, 20, 120 a 40, 500 a 150, 4.000 a 6.000. Es decir, yo empiezo a decir, mi nivel de riesgo es 1, 2, 3 y 4. O sea que yo en ese momento lo que estoy haciendo es que le estoy dando una jerarquía a mi matriz de peligros. ¿Qué quiere decir jerarquía? Que yo estoy empezando a mirar en dónde voy a realizar la intervención y en dónde yo voy a empezar a realizar intervención, pues donde tengo los valores más altos. ¿Sí? ¿Y por qué voy a empezar ahí? Pues porque es donde yo tengo la mayor posibilidad de que el evento que yo no deseo que se cristalice, se me pueda llegar a cristalizar. Entonces, ¿cómo decido si el nivel de riesgo es aceptable o no? Una vez yo he determinado el nivel de riesgo, deberá usted decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. ¿Cómo lo hago? En una evaluación completamente cuantitativa. ¿Cuántos peligros, cuántos riesgos tengo? Es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel. Obviamente, si yo considero que eso no es aceptable. Sin embargo, con métodos semicuantitativos, como por ejemplo el de la matriz de riesgos, la organización debería establecer cuáles categorías son aceptables y cuáles no. Recuerden que deben de tener en cuenta su política de salud y seguridad antes de hacer esto. Y obviamente para hacer esto, debe primero establecer los criterios de aceptabilidad. Usted en un procedimiento, en una tablita, debe de saber cuáles son los criterios, cuándo usted va a decidir que acepta o no un peligro o un riesgo. Esto se hace con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos y obviamente debe incluir todo lo que son las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. En la aceptabilidad del riesgo, que era lo que estábamos viendo ahorita, entonces tenemos igual el nivel de riesgo 1, decimos que es no aceptable. ¿Por qué es no aceptable? Miren ustedes aquí, si me está diciendo que es una situación crítica, pues yo no le voy a buscar por ninguna parte si lo puedo aceptar o no. En el nivel 2, me está diciendo que no aceptable o aceptable con un control específico. Pero ojo porque miren qué me dice el nivel 2. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a 300, a 360. ¿De dónde vienen esos 360? De acá. Entonces, y de acá, de estas tablas. Entonces, si me dijo que era menor a 360, vamos a determinar nosotros que es un nivel de riesgo, su aceptabilidad es 2. Ahora, yo les digo, si me está diciendo que corrija y adopte inmediatamente medidas, según esto, la pregunta es, ¿ustedes en este nivel de riesgo lo dejarían con un control específico? ¿Quién sabe, cierto? En el nivel de riesgo aceptable 3, me está diciendo el significado del nivel de riesgo. Me dice, mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar intervención y su rentabilidad. ¿En dónde encuentran ustedes esa definición? Acá. Mejorar si es posible. ¿Listo? Y si me dice que es 4, el 4 me dice que es aceptable. Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras. Es decir, que cuando yo estoy en 4 es 20, yo puedo mantener esas medidas, pero si yo considero que debo de tener otras adicionales porque el control que me están dando en ese momento para mí no es suficiente, pues, bueno, eso ya es algo que nosotros definimos. Ahora, al aceptar un riesgo específico, se debería tener en cuenta el número de expuestos, claro, cuántas personas tengo allí, y las exposiciones a otros peligros. Normalmente el peligro no está solito, él tiene acompañantes, tiene secuaces. Entonces, por ejemplo, yo tengo el riesgo ruido y también puedo tener una guarda de seguridad que eliminaron o que quitaron. Entonces, seguramente ahí ya tengo dos peligros, tengo varios riesgos en un solo sitio de trabajo. Entonces, ojo con eso, debo de evaluar absolutamente todo. Y también se debe considerar todo lo que son los grupos vulnerables. Ojo con las personas nuevas o que están en proceso de inducción, ¿no? Y tenemos todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la identificación de peligros, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Cada cuanto el seguimiento y la actualización de la matriz de los peligros se debe realizar de manera permanente. Se recomienda que la empresa genere un proceso de revisión del plan de acción seleccionado, el que ustedes decidieron atrás, con un personal interno o externo. Normalmente las auditorías nos ayudan mucho para esto, o ambos. Esto garantizará que el proceso de valoración de los riesgos y establecimiento de criterios es correcto y ejecución del proceso. O sea, el proceso es eficaz. Normalmente yo les recomiendo que tengamos una persona de afuera que venga esporádicamente y nos revise. Puede ser una auditoría, puede apoyarse en la ARL, bueno, en fin, como ustedes, las herramientas que tengan. Y revisen muy bien si su matriz de peligros realmente está bien hecha, es decir, pídanle opinión a un tercero. A veces a nosotros se nos pueden escapar cositas y nunca está de más una ayuda externa. Bueno, vamos a ver algunos tips con los que cerramos nuestro taller el día de hoy. Recuerden que aquí les quedan las memorias y tienen las tablas para que las estudien. Y apóyense también en la GTC 45, en la Guía Técnica Colombiana, que ella nos da muchas luces y muchas herramientas para nuestro proceso. Dentro de los tips, entonces, no se nos olvide nunca, la identificación de peligros se debe realizar de manera permanente, es decir, es dinámica y es sistémica. Yo no hago identificación de peligros hoy y mañana miro a ver qué. La evaluación de riesgo se debe realizar paralela a la identificación del peligro. Claro, no es que primero identifico peligros y después me devuelvo a evaluar riesgos y demás. El peligro lo identificamos y administramos el riesgo. Los trabajadores hacen parte importante y definitiva de la actualización de matriz de peligros. No se les olvide autorreporte de condiciones de trabajo y de salud. Mantener actualizada la matriz de peligros implica disciplina y seguimiento. Recuerda que ella es dinámica, es decir, yo no puedo dejar mi matriz de peligros allí, abandonarla y dentro de cada año voy y miro a ver. No, la matriz de peligros hay que hacerle seguimiento y hay que actualizarla casi que diariamente y tener en cuenta todos los cambios. Pues bien, esto ha sido nuestro taller por el día de hoy. Estoy atenta a sus preguntas. En este momento te entrego, Lina. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y espero tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes. Lina, vamos con las preguntas. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias por esta importante capacitación que nos has dado el día de hoy. Vamos a responder algunas preguntitas que nuestros asistentes nos han realizado en el chat. La primera es, ¿cada cuánto? Bueno, esta pregunta te cuento que nos la han hecho varias personas. ¿Cada cuánto debo actualizar la matriz de peligros? Vale, muchas gracias. Sí, acababa de mencionarlo precisamente ahorita y les decía que la matriz de peligros hay que actualizarla casi que a diario, de manera permanente, es sistémica, es dinámica y debemos de tener disciplina para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos descuidamos en esa actualización es cuando llegamos a tener las pérdidas. O sea que de manera permanente, cualquier cambio, evalúo y actualizo mi matriz. No solamente con los cambios, los incidentes nos ayudan de una manera importantísima, por lo cual insisto mucho en que es bien importante realizar esa investigación, igual que los accidentes y cualquier otra desviación que tengamos, de manera sistémica, a diario, no pierdas la oportunidad, es una oportunidad muy buena. Buena pregunta, gracias, Lina.
Listo, bueno, ingeniera, a ti muchas gracias por la respuesta. Ingeniera, si tengo varios peligros y riesgos, ¿cómo los debo evaluar en la matriz de peligros? Muy buena pregunta también. Uno a uno. Recuerden que ahorita en el taller hablábamos de que en la matriz de peligros yo no puedo agarrar, digamos que un solo peligro y generalizarlo para todos. Entonces, si por ejemplo yo en el área tengo el peligro mecánico, pero además tengo, por ejemplo, biológico, yo tengo que enmarcar dentro de esa matriz, en ese puesto de trabajo, en ese proceso especial, todos los peligros uno a uno que encuentro y además de que los identifico, los evalúo. ¿Por qué? Porque va a ser la única herramienta que nosotros tenemos para poderlo controlar a tiempo y evitar tener las pérdidas. Entonces, absolutamente, uno a uno, cada uno. Perfecto, ingeniera. Bueno, vamos con otra preguntita. ¿Cómo puedo hacer para involucrar a los trabajadores en los reportes de peligros de sus áreas? Súper bueno. Tenemos decreto 1072 del 2015, apóyese en el artículo 2.2.4.6.10, responsabilidades de los trabajadores. ¿Y cómo los involucro? ¿Por qué les traigo a colación responsabilidades? Porque a veces ellos dicen, ese es su trabajo y a mí no me toca, porque es un requisito legal que ellos deben cumplir. ¿Y cómo los pueden involucrar? Autorreporte de condiciones de trabajo y autorreporte de condiciones de salud. Escúchenlos, tómenles en cuenta lo que ellos dicen y actualicen su matriz de peligros. Es una muy buena herramienta y lo vimos en las herramientas. Gracias. Perfecto, listo. Entonces ya saben, vayan anotando todas las recomendaciones que nos está dando la ingeniera. Ingeniera, si tengo varios sitios de trabajo en diferentes ciudades, ¿puedo tener una sola matriz para todos los centros? Qué importante pregunta. No, no. ¿Alguna vez alguien lo hizo así? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en las herramientas que vimos hablamos de la identificación en la parte geográfica. No es lo mismo que yo esté ubicada en Bogotá a que yo esté ubicada en Cartagena. Los peligros y los riesgos cambian totalmente, cambia la cultura. Entonces, los peligros y los riesgos, la matriz debe ser por cada centro de trabajo y la identificación total. Igual que sea parecido no quiere decir que es igual. Bueno. Ok, listo, perfecto. Ingeniera, si en una empresa con solo 3 empleados, ¿se debe contratar un profesional para la elaboración de la matriz de riesgos, de peligros? No, les recomiendo que revisen la resolución 0312 del 2019 y frente a lo que es el cumplimiento de estándares mínimos. Para que ustedes tengan claro esto, básicamente revisen, por favor, resolución 0312 del 2019, nivel de riesgo de la organización, cantidad de trabajadores y, obvio, la actividad económica. Y allí, pues, ya ustedes van a saber, pero pues debemos de tener Perfecto, un bueno. cumplimiento de requisito legal. Listo, ingeniera. Bueno, vamos con una última pregunta. ¿Se puede calificar incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si solo se tiene matriz, programa e inspecciones y dotación? Bueno, nuevamente vuelvo. Hay que revisar la resolución 0312 del 2019. No sé qué actividad económica sea. Desconozco el nivel de riesgo, desconozco la cantidad de trabajadores, por lo cual no te podría decir sí o no. Depende si debes de aplicar 3, 7 o los 62 requisitos que nos pide la resolución 0312 del 2019. Entonces, hay que revisar esa parte legal y con base a ella mirar qué aplica para esta empresa y qué debe tener. Ahora, recuerden ustedes que cuanto más completo sea el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mejor gestión nosotros hacemos y además de que hacemos mejor gestión, mejor control de peligros y de riesgos tenemos y por ende menos pérdidas. Recuerden también que las empresas están para ser lucrativas, entonces, pues, muy chévere que podamos hacer una muy buena identificación de peligros, una buena valoración, una muy buena matriz que sea dinámica, hacer un buen seguimiento y controlar las pérdidas. Perfecto. Listo. Bueno, ingeniera, como siempre, pues muchas gracias por acompañarnos en estos importantes espacios educativos. Con mucho frío por acá, ¿no? Mucha lluvia, mucho frío. Yo, la verdad, estoy congelada. Qué pecadito, sí, mucho frío.
Listo. Bueno, ingeniera, muchas gracias. De verdad esperamos poder compartir contigo otro espacio. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Como siempre, yo les recuerdo, la grabación de este taller y los demás talleres web quedan colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Invitados todos a que participen ahorita a las 10 de la mañana en nuestro MasterChef, para que por favor concursen en para ganarse el libro, la guía práctica para aprender a comer bien, para que nos envíen sus videos con las recetas, para que aprendamos a cocinar y alimentarnos bien. A las 6:30 de la tarde también tenemos nuestro 8º panel nacional del sector salud, para que por favor se inscriban y participen en estos importantes eventos que Positiva tiene programados para ustedes. Nuevamente, gracias a todos por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz miércoles.